Muy bien, o sea que teníamos un flujo laminar, estacionario, circular. ¿No se ve bien la letra? ¿O cambio, la hago más fina? Vale, pues tengo ahí, en este no, a pesar de que estuve jugando, no sé si se veía. Vale. Porque probaba en casa, pero sin pantalla, claro. Entonces se adapta un poco las cosas. Vale, flujo. O sea, que teníamos... A ver, ¿qué tal lo hace? ¿No? Tenemos... por así decirlo, aquí tengo la tubería, ¿no? Y este es el eje, una tubería infinitamente larga, y dentro de la tubería tenemos el fluido. Lo he hecho así tridimensional para que os deis cuenta. Está girando por capas, por láminas, alrededor del eje. ¿De acuerdo? Aquí esta es la sección transversal. La sección transversal, el transversal. A ver qué tal, si lo hice bien. Vale, estupendo. Pues vamos a ver, transversal. Bueno. Tenemos, os decía, que lo hacíamos entre dos cilindros. Entre dos capas cilíndricas. Tenemos aquí la capa interna, la pared interna y la pared externa. Teníamos la pared interna era de radio R1 y la pared externa de radio R2, dos cilindros, dos paredes cilíndricas concéntricas. Cilíndricas concéntricas. Y el fluido lo tenemos pues ahí entre medias. Está fluyendo de esa manera. Vamos a ver por aquí. O sea que tendríamos... Las paredes cilíndricas las hacemos girar. Que giran... con velocidades angulares. Angulares. A ver un segundín, a ver si era así bien. Esta era. Omega 1 y omega 2. Es decir, que esto gira. Lo que nos piden es pues, determinar todo el movimiento y sacar conclusiones. Nos piden calcular el flujo, hallar la velocidad del fluido, entre las capas, entre las paredes y sacar conclusiones. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a por ello. Esto tiene simetría, problema con simetría
con simetría cilíndrica. No hay ninguna bomba, es decir, que lo que mantiene el movimiento del fluido, que es viscoso, entonces hay disipación, ¿no? ¿De acuerdo? Si es estacionario y tiene que mantener la energía cinética, no cambia, pues entonces no queda más remedio que alguien haga trabajo, y esos son los motores que hacen girar la pared interna y la pared externa. ¿De acuerdo? O sea, que esa sería una de las conclusiones o los objetivos que podemos, que trabajo, ¿cuál es la energía disipada por la viscosidad? Sí, dime. ¿Pero hay algún trabajo longitudinal que empuje? No, por eso la cosa no es como en el problema del flujo de Poiseuille, que es a lo largo del eje del tubo, sino que aquí las trayectorias de los elementos de fluido son circulares. Si dibujo aquí un elemento de fluido en naranja, ¿no?, sigue una trayectoria circular de radio R, y volver hacia atrás era este botón. No, el botón que había programado aquí. R. Y esto es hacia adelante. Bueno. Genial. Muy bien. Ya veis cómo me gusta cacharrear. Es un poco, no notáis más. Cuando ayer lo cogí, claro, se nota ¿no? La sensación, tienes que programar botones. Bueno, pero tiene también su cosilla, es agradable. Lo único que no me gustó realmente es la cruz. Dije, anda, pues la cruz al escribir yo la veo encima del cómo estoy escribiendo, vosotros quizás no, pero a mí me molesta un poco. Y eso es lo único que me hubiese gustado de este programa, cambiar la punta. Bueno, problema con simetría cilíndrica. Eso quiere decir que las velocidades, el campo de velocidades, ¿no?, que en principio sería de R y de T, nos dicen que es estacionario, por lo tanto independiente del tiempo, únicamente de la posición, pero en coordenadas polares tendríamos tres componentes de la velocidad, una con subíndice R, perpendicular R, siendo R la distancia al eje. Tendríamos una U sub phi, que sería la componente azimutal, ahí recordad lo de las coordenadas polares cilíndricas, y tendríamos una, digamos que el eje del cilindro, de los cilindros, fuese el eje Z. Entonces, en coordenadas polares cilíndricas tendríamos estas que dependerían, bueno, primero vamos a ver, dependerían de R, de phi, y de Z, de R, phi, Z, R, phi, de Z. Es decir, que aquí el asunto es llegar a la misma, tiene la misma complejidad que en los problemas anteriores del flujo de Poiseuille o de los canales, pero únicamente si lo hacemos en coordenadas polares. Bueno, tenemos, ¿veis todos cuál es la componente radial, perpendicular? Esa, ¿cómo es? 0. Vamos a tachar. La componente Z a lo largo del eje, 0, porque estamos imponiendo nosotros Es decir, que únicamente nos queda como distinta de 0 esta. Pero además, ¿qué componentes va, digamos, en principio de tres coordenadas? ¿Va a depender de Z? No, es infinitamente largo, por lo tanto, no sé en qué punto a lo largo del eje Z me encuentro, por lo tanto de Z no puede depender. Va a depender del ángulo phi. Phi es, pensad que el ángulo phi es con respecto, ¿no? Un ángulo phi es con respecto a una dirección del espacio. Si me giráis tiene simetría, por lo tanto, fuera, nada, fina. Por lo tanto, lo que nos queda es... Fíjate, el ángulo phi es un ángulo, el ángulo azimutal es un giro alrededor del eje de los cilindros. Y el problema tiene la misma estructura, gires lo que gires, ¿no? A mí se me cae el bolígrafo, me giráis eso y no sé si lo habéis girado o no. ¿De acuerdo? Únicamente
Vamos a ponerlo en otro colorcillo. ¿Qué colorcillo? En amarillo, a ver si se ve bien el amarillo. Únicamente tenemos, claro, si las trayectorias son circulares, la única componente, que es la tangencial, U, únicamente tenemos una componente no nula en la dirección tangencial, que es la componente E. Es decir, que un vector unitario en la dirección tangencial o transversal es el vector unitario. Es decir, que tendríamos a ver que no se me bloquee, que ayer se me charró. Sería una faena. Por ese vector unitario. Ya tenemos aquí. O sea que es un problema unidimensional en ambos sentidos, en el sentido de que solo una componente es no nula y encima solo depende de una coordenada. Vale, pero ahora tenemos que naturalmente llegar a ver cómo es la ecuación del movimiento. ¿De acuerdo? En principio, nosotros podríamos cogernos la ecuación del movimiento, tendríamos por unidad de volumen, es decir, que ρ por la aceleración de un elemento de fluido. Perdonad, vamos a ver que seguro que son estos. En efecto, me van a dar el latazo a silenciar 8 horas. Los de la venatoria. Rodrigo. El club de antiguos solteros. Bueno, vamos a ver. No, olvidaos de la gravedad, sin gravedad. ¿De acuerdo el problema? Si no nos tenemos sin gravedad. O sea que tendríamos... Esta sería la segunda ley de Newton, ¿no? Pura y dura. Fijaos que en este caso ya vamos a indicar... Sería saber cómo es el operador, la derivada material en... Es decir, el operador nabla en coordenadas polares cilíndricas, el operador laplaciano y a correr. Pero claro, la cosa es que yo no puedo trabajar con vosotros porque os dije que eso, de alguna manera tenemos que deducirlo con los conceptos básicos que tenemos. Pero bueno, esto es lo que hay, la segunda ley de Newton, suma de fuerzas por unidad de volumen. Pero sí hay que darse cuenta de una cosa importante aquí, que esta es la aceleración de un elemento de fluido. En el problema del canal y del flujo de Poiseuille, la aceleración, la trayectoria era rectilínea de cada elemento de fluido con velocidad en magnitud constante, por lo tanto la aceleración es cero. Aquí la magnitud de la velocidad del elemento de fluido no cambia, pero la dirección sí cambia, por lo tanto esto es distinto de cero. Y de hecho la aceleración esta, pues esa aceleración centrípeta. Si fuese un problema con el transitorio, es decir, desde el momento en que pongo en marcha las paredes, se podría, o sea, tendríamos la ecuación correspondiente a un transitorio, entonces tendríamos aceleración centrípeta y aceleración tangencial, pero en este problema no, solo aceleración centrípeta. ¿De acuerdo? Que por otro lado, esa aceleración, entonces, si sabemos que es centrípeta, ¿cuánto valdría? Vamos a ponernos por aquí. Sería, ¿cuánto valdría? El módulo de la velocidad, si estoy pensando, ¿no? Dividido por el radio de la trayectoria, pero aquí V, que es del elemento de fluido, no es nada más que U phi, o sea que tendríamos U phi al cuadrado dividido por R. ¿De acuerdo? O sea, que eso sería la aceleración. Bueno, la presión en este problema, fijaos que os he dicho que no empuja a nadie. No empuja a nadie salvo las paredes. No hay una bomba, no hay gravedad. Entonces uno diría, bueno, aquí como en el otro problema, la presión, como el problema de cuando movía las paredes, ¿no? Únicamente
no cambia, es uniforme por todos los lados, ¿no? Fijaos que en las fuerzas, si tengo aquí un elemento de fluido, tendré otro elemento de fluido por aquí, que está rozando, ¿de acuerdo? Uno por delante y por detrás, pero esos no rozan, van al unísono, por lo tanto, digamos que la fuerza viscosa, la fuerza debido a la viscosidad es tangencial. Por lo tanto, eso no puede provocar una aceleración centrípeta. La única fuerza que puede provocar una aceleración centrípeta es que este elemento de fluido, el que está más externo, empuja más hacia adentro, la presión, presiona más fuertemente que el que está interno. Entonces, naturalmente, eso es lo que hace cambiar la dirección de la velocidad de un elemento de fluido. Por lo tanto, la presión, conclusión, no solo tenemos esto, sino que además sabemos que en este problema la presión, que es un campo, lo mismo tendríamos, ¿no? Que es estacionario, independiente del tiempo. Ahora tendríamos en coordenadas polares, tendríamos todo esto, pero ¿de qué va a depender? Va a depender solo de una radio. Es decir, que es unidimensional también en la magnitud escalar presión. Y, lógicamente, la presión crece cuando el radio crece, porque si no, no hay manera de que la aceleración sea centrípeta hacia adentro, ¿lo entendéis? O sea que también sabemos algo de eso. Y esa será una conclusión, ¿sí? Como la aceleración es centrípeta, ¿no podría influir en que si fuera negativa? Es decir, menos... Aceleración. El vector unitario R es hacia afuera. R crece. Por lo tanto, la aceleración... Yo he puesto aquí hace... ¿De acuerdo? Si no, tendría que hablar de aceleración radial, la componente radial de la aceleración, o sea que tendría... por R, ¿no? Menos AC. ¿De acuerdo? Muy bien, vale. Ahí, como veis, tener esto un poco claro pues es importante en este problema para ir un poco más rápido. Bueno, pues nada, vamos a traducir la segunda ley de Newton a algo que nosotros, sin tener que utilizar coordenadas polares explícitamente de los operadores. Bueno, pues vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Oye, desplazarme. Las fuerzas inerciales en... Uy, Dios, que no se me bloquee. Entonces la jodemos. Uy, que lo acabo de grabar. Bueno, eso es lo que me molesta, que luego lo tengo que editar un poco. Bueno, quedará por ahí perdido en el éter. ¿Me habías dicho, perdona? Bueno, pues entonces, como tengo poco tiempo, que hoy es el último día, no me queda más remedio que invitaros a todos, primero deciros, me habéis hecho el curso agradable, en el sentido de que no habéis sido muy picajosos, o sea que os doy las gracias ahora por si luego no tengo tiempo y se me olvida, ¿de acuerdo? Entonces, a continuación digo, yo os invito amablemente, si no habéis tenido suficiente de mí, os matriculéis en la asignatura de mecánica que podéis escoger por ahí, cuando estéis en cuarto, ¿no? Como que queréis la doble titulación o algo de eso. Antes lo hacían más los de aeroespacial y tenía alumnos de cuarto, un grupo más o menos amplio, que se diferenciaba porque eran más mayores,
eran más maduros, estudiaban más, no estudiaban más, eran más serios. Bueno, invitaros a... Lo digo en serio, porque ahora tengo que decir lo que dije el primer día. Lamentablemente esta asignatura está, en mi opinión, mal colocada. ¿De acuerdo? Todo de esto de lo que tengo que hablar, ahora tendría que hablar de todo lo que quizás, pues, por ejemplo, Víctor haya tratado con él y que es la base de esto. ¿De acuerdo? Entonces, la aceleración centrífuga es uno de los errores más graves. La aceleración centrífuga es o la fuerza centrífuga, digamos, es una fuerza inercial, pseudofuerza, fuerza ficticia. Es decir, que solo aparece en sistemas de referencia que son no inerciales, pero nosotros estamos viéndolo en un sistema de referencia inercial. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, realmente, lo que así mentalmente y rápido, porque no me gusta tampoco dejarlo así colgando, decir, pues eso, matricúlate en mecánica, ya te lo explico si quieres, es simplemente decir, bueno, es pasar el término que tienes masa por aceleración a la izquierda, que es aceleración centrípeta, pasa a la derecha con las fuerzas, ¿no? Y entonces cambia el signo, ¿no? Si tú pasas una cosa de un lado de la igualdad al otro, le tienes que cambiar el signo, menos. Entonces significa que ese término que tiene dimensiones de fuerza, masa por aceleración centrípeta, con el signo menos, pasa a ser un término centrífugo. Y eso es el origen de la fuerza centrífuga en sistemas de referencia giratorios, por así decirlo rápidamente. Pero el error típico es, en un sistema de referencia inercial como este, meterle la aceleración centrífuga. Eso es un error fatal, gigantesco, de concepto. ¿De acuerdo? Que son las fuerzas, aquí estamos con fuerzas reales únicamente con vosotros. Es la suma de las fuerzas reales igual a la masa por la aceleración. ¿De acuerdo? Es si estuviésemos girando de alguna manera con el fluido. ¿De acuerdo? Pero claro, en este problema sería más decir, porque no puedes girar con la misma velocidad angular que todos los elementos de fluido. Te tendrías que fijar en uno en particular. ¿De acuerdo? Entonces, ese elemento de fluido estaría estático en un sistema de referencia giratorio que girase con él. Por lo tanto, la suma de las fuerzas reales más la suma de las fuerzas ficticias es igual a la masa por la aceleración en ese sistema de referencia giratorio, pero como está estático, la aceleración es cero. Ahí está la cuestión. Los otros tendrían una fuerza, los otros que sí los veríamos moverse, algunos más rápidos y otros más lentos, tendrían una fuerza centrífuga, pero aparte tendrían una fuerza de Coriolis, porque se estarían moviendo en el sistema de referencia giratorio. Todo esto, como veis, pues es muy bonito y es la base de las leyes de Newton, ¿me entendéis? Ahora pasamos, si queréis, y no vais a hacer eso, si alguno lo hace, pues me estaré encantado de volverlo a ver, en un mejor sentido, porque sois alumnos más interesados en general, entonces siempre me gusta tener motivación. Si no, me venís a preguntar sobre eso. Yo estoy a disposición de todos los que han sido mis alumnos, son mis alumnos y han sido mis alumnos en el futuro. O sea, que dudas y siempre que pueda ayudaros, no necesitáis estar matriculados. ¿De acuerdo? O sea, que si veis alguna cosa de esas que necesitáis y creéis que yo os puedo ayudar, pues estaré encantado. Mi despacho sabéis dónde está. Mientras esté por aquí, estoy a vuestra disposición. Vamos a aplicar entonces, un poco más rápido, vamos a aplicar la segunda ley de Newton para para la rotación. Esa es la que voy a intentar coger. Entonces, esa lo que me dice es, si yo hago un cocinado, que es la suma de los momentos, voy a poner tau es el momento. La suma de los momentos de las fuerzas con respecto a un punto del espacio, el centro donde está el eje, ¿de acuerdo? Tiene que ser igual al cambio en el momento angular. L es el momento angular de ese cuerpo. Fijaos que la segunda ley de Newton para la traslación no es nada más que la suma de las fuerzas es el cambio en el momento lineal. O sea que cuando tomamos momentos a izquierda y derecha de ese es el cocinado, pues no llegamos a una conclusión como esa. ¿De acuerdo? Pero claro, lo mismo que, fijaos que yo dije en este problema, lo que nos hace un poco más difícil la vida es que la aceleración no es nula. ¿De acuerdo? De tal manera
que la suma de las fuerzas, como en los otros problemas yo hacía suma de fuerzas igual a 0, porque la aceleración es 0. Aquí no lo puedo hacer, por lo menos así. Pero la suma de los momentos, claro, el momento angular, ese sí va a ser, no va a cambiar en el tiempo para cada uno de los elementos de fluido porque el flujo es estacionario. Todo esto es 0. L no cambia. El momento angular que sería, pensad, es un vector, por así decirlo, en la dirección del eje, ¿no? Es un vector axial, ¿no? Tomar momentos, pues va a ser nada más que el momento de inercia, si os suena un poco, momento de inercia, ¿no? Por la velocidad angular sería esa componente, ahí ya estoy pensando en fundamentos físicos, una cosa como esa. ¿De acuerdo? El momento de inercia, si es una partícula, sería la masa por la distancia al cuadrado, mr al cuadrado, por la velocidad angular. O sea, que ahí ya veis que necesito un poquitín de... pero no mucho, simplemente darse cuenta de que al moverse con una velocidad angular que no cambia en el tiempo, ¿no? Porque hay una relación entre la velocidad angular, vamos a llamarla omega, con la que está girando un elemento de fluido, con la velocidad lineal, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que aquí L pues sería una cosa como I por omega, ¿de acuerdo? Pero claro, como R no cambia para un elemento de fluido y Φ pues no cambia en el tiempo, pues entonces tendríamos que el momento angular no cambia. Por lo tanto, lo que voy a aplicar es que la suma de los momentos de las fuerzas, ese es el equilibrio que voy a aplicar en mi problema. En la rotación, ¿de acuerdo? Y ahora tengo que pensar quién crea... A ver si logro moverlo. Vamos a ver. Menos mal. Vamos a ponerle, perdonad, una forma un poco más. La forma da igual, pero bueno. Ya que estoy, voy a darle esa forma al elemento de fluido infinitesimal. Y aquí está el centro, un poco chapucero, pero está ahí. ¿De acuerdo? Y ahora tenemos, fijaos, tengo que tomar momentos con respecto de las fuerzas, tengo que tomar, ¿no?, momentos de las fuerzas con respecto a ese punto, el centro. Tendré fuerzas que serán el fluido que está por aquí, el fluido que está por allá. Normal, fuerzas normales, el fluido que está. Pero luego tengo las fuerzas tangenciales, las fuerzas viscosas. Y tendré una fuerza que será, pues, depende ahí de cómo esté pensando, vamos a positivo. De esta manera y de esta manera. ¿Veis? Tangenciales. Esas son las fuerzas viscosas. Mientras que estas ¿no? Estas serían las normales, estrés normal, que es debido a la presión, claro. ¿De acuerdo? Bueno, ya digo, por delante y por detrás tenemos la misma presión, por lo tanto, este y este se me va a anular. En todo caso, cuando mire en la dirección radial, si aplico la segunda ley de Newton, pues tendré que ocuparme de eso. Pero ahora la pregunta es, ¿las flechas en amarillo crean un momento con respecto a esas fuerzas? Es decir, el estrés por el área me da una fuerza con las direcciones que tengo, no, porque pasa por el origen, donde estoy, punto respecto al cual estoy tomando momentos. Por lo tanto, los únicos que crean momentos son solamente
no nulo, crean un momento no nulo las fuerzas las transversales. Pero claro, la suma de una crea un momento positivo y el otro crea un momento negativo. El que está por aquí fuera, si estoy tomando como giro positivo de esta manera, entonces está creando un momento, suponiendo que está actuando en ese sentido, está creando un momento positivo, mientras que la interna está creando un momento negativo. Y lo que hemos dicho es que tau tiene que ser cero. Efectivamente, eso es lo que tengo que ver, cómo es el momento de fuera y el momento de dentro. Y naturalmente ver que esto es infinitesimal, es decir, que eso mide un diferencial de R. Es decir, que estamos entre R y R más diferencial de R, entre phi y phi más diferencial de phi. ¿Vamos a por ello? Vamos, primero para la de fuera. Vale. Ahora hay que respirar profundamente y pensar. Vamos a ver. El estrés tangencial tendría mu. Y partíamos de una expresión como esta. Eso es lo que me estaba dando cómo se estaba deformando el fluido. Es decir, que si yo veo en el problema, o sea, que veis que hay que volver muy al principio, si esto era el eje Y, este era el eje X, y las capas eran de esta manera. Entonces, claro, la deformación del fluido viene porque U depende de I. Es decir, que si un elemento de fluido se encuentran uno en una capa y otro en otra capa, claro, una vez que pasa el tiempo, al moverse a diferentes velocidades, se van separando. ¡Bum! Por lo tanto, si tiene esta forma original, al separarse, pues como dibujaba yo, hay una deformación, un ritmo de deformación en el tiempo. Y ahora hay que fijarse en lo que ocurre aquí. Pasará lo mismo, que dependerá de cómo cambia la componente esa tangencial de la velocidad con la distancia, o sea, que a uno diría, pues diferencial de I, diferencial de R. Fijaos que no, porque si yo tengo dos elementos de fluido, uno por aquí y otro por aquí, uno está a una distancia más cerca del centro y otro un poco más alejado, si se mueven, se tienen que mover con velocidades diferentes para seguir manteniendo la orientación. Claro, debido a que U phi no era nada más que omega por R. Es decir, que si tienen los dos la misma velocidad angular, no hay deformación ni ritmo de deformación. Precisamente para que se separen uno del otro, cada vez se aleje uno más del otro, tienen que tener diferente velocidad angular omega. No velocidad lineal U phi, sino velocidad angular omega diferente. Ese es el criterio que caracteriza que haya deformación en este problema. Bien, no, en principio no. Fijaos que os lo estoy haciendo, realmente por detrás están las coordenadas polares cilíndricas. Pero la explicación física es muy bonita, ¿no? Si se mueven con la misma velocidad angular, siguen juntos. Por lo tanto, ¿cómo va a rozar uno con el otro si siguen juntos? Lo que viene es que tendrá que deformarse, uno ir más rápido que el otro, desplazarse más rápido, la orientación cambiarla. Por lo tanto, el criterio aquí es que omega sea diferente. Que sea diferente y que dependa naturalmente de R. Bueno, pues vamos a por el estrés tangencial. Entonces uno diría, bien, Miguel, entonces tú tienes mu, el coeficiente de viscosidad, has dicho que no, la dirección del espacio me da igual I que R, y uno diría, pues, la derivada de omega, que depende de R, con R. Pero aquí falla algo en las dimensiones, porque si esto es una velocidad lineal, y esto es una velocidad angular, y esto tiene dimensiones de fuerza por unidad de área, esto es imposible que tenga dimensiones de fuerza por unidad de área. Falta una longitud. Claro, entonces uno dice,
Bueno, pero eso lo consigues rápidamente si tú multiplicas. Este es el estrés tangencial. Este es el estrés tangencial en este problema. No este, sino este. ¿Lo veis? Sí. ¿Lo puedes ver como que descompones el UFI en sus dos factores y que la R no, es darse cuenta de dónde partes en coordenadas cartesianas, entender que el criterio para que haya un estrés tangencial es que haya deformación y que cambie en el tiempo. Es decir, que los elementos de fluido que están pegados uno al otro tienen que separarse a lo largo del tiempo. Si no se separan, si van conjuntamente, no rozan. ¿De acuerdo? Y entonces, claro, lo que se necesita es que la velocidad angular sea diferente con la posición en la que se encuentran, con la distancia. Pero claro, las dimensiones de estrés las tienes que mantener y eso lo puedes mantener simplemente multiplicando por la distancia. Por lo tanto, esto sería el estrés tangencial, sin más. No tengo mucho tiempo, Guillermo. Las preguntas, ahora, al final, en todo caso, vale. ¿Lo habéis pillado un poquitín? Dimensional, o sea, como el R lo he colado pensando en las dimensiones. Muy bien, pero me falta el área. Es decir, que esto es un estrés, pero necesito la fuerza. Tengo que multiplicar el área. Pero si yo estoy pensando en cómo es el área por aquí, ¿cómo sería un área a una distancia R? Claro, es un elemento infinitesimal en coordenadas polares cilíndricas. ¿Esta arista cuánto vale? Esta arista vale R diferencial de phi. ¿De acuerdo? Es decir, que tendríamos, bueno, R diferencial de phi por la profundidad diferencial de z. R diferencial de phi diferencial de z es la superficie sobre la cual está aplicado ese estrés tangencial. Es decir, que tendríamos mu R. Qué asco. Por el área habíamos dicho que era R diferencial de phi diferencial de z. Pero claro, tengo uno que ejerce el fluido que está más lejos sobre el elemento de fluido y otro el que está más cerca sobre el elemento de fluido. Otra vez uno lo tenemos que tomar como positivo, el otro como negativo. El razonamiento es lo mismo, la tercera ley de Newton, ¿no? Es decir, que tendríamos esto evaluado en R más diferencial de R menos mu R diferencial de phi diferencial de z evaluado en R, el interno, la cara interna, la cara externa. La cara externa, por decirlo, externa más alejada. Interna más cerca del eje. ¿Lo entendéis? Bueno, eso sería, pero cuidado, esa es la fuerza. Damos otra, un segundo. Vamos a ver. Esta sería la fuerza. Pero claro, lo que necesitamos es el momento, no la fuerza. Decidme, si se encuentra una distancia... Si se encuentra una distancia R y la fuerza es fuerza por el brazo de palanca, son dos vectores que forman 90 grados, por lo tanto uno por el otro. Es decir, que todo esto lo tengo que multiplicar por R. Este es el... Pero claro, esto efectivamente lo tenemos que evaluar en R más diferencial de R menos, porque la otra va en otro sentido, mu R en R. Y esto, la física me dice
la suma de los momentos tiene que ser igual a cero, un cero gigantesco. ¿No veis cómo se necesita entonces tener claro la segunda ley de Newton en cualquier circunstancia? Por eso también lo estoy cogiendo, este problema. Bien, este sería para la cara externa y esta para la cara interno-externa. Con eso de interno y externo, pues lo que acabo de decir. Bueno, vale, pues entonces vamos a por ello. Pues, evidentemente la herramienta matemática va a ser la misma, son dos puntos muy cerca. Tengo aquí un R, aquí tengo un R, lo que tengo que, naturalmente es que hacer un desarrollo de Taylor de, bueno, fijaos que puedo sacar factor común, para que os deis cuenta. Saco factor común mu, diferencial de phi, diferencial de z, no hay ningún problema. Multiplicado por todo el tocho menos lo otro, ¿no? Igual a cero significa que lo que hay entre corchetes va a tener que ser cero. La consecuencia va a ser que lo que tengo que hacer, el desarrollo de serie D, es de r cuadrado, r y r al cubo. Fijaos que tengo aquí un R y un R, este el de los momentos, este debido al área y este debido al estrés tangencial. Por lo tanto, tendré aquí un R al cubo entre, esto lo tengo que hacer de R más diferencial de R menos R al cubo en R, y esto tiene que ser igual a 0. Y así me quito el mu y todo eso, porque eso no va... Uy, qué curioso, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a por ello. A ver, el desarrollo en serie de Taylor, ¿en torno a qué punto? El punto R. Pues el primer término no nulo será el término lineal, que será la derivada con respecto a R de R al cubo ¿estáis de acuerdo? Fijaos que aquí teníamos todo esto por mu, diferencial de phi, diferencial de z, todo esto igual a 0. O sea que tenemos que, todo esto tiene que ser igual a 0. Igual a 0. Por lo tanto, fijaos, la segunda ley de Newton para la rotación me lleva... De aquí voy a sacar, por supuesto, omega, pero de omega voy a sacar u phi de r, que va a ser omega, que depende de r por r. Vale, pues vamos a integrar. O por lo menos intentarlo rápidamente. Hombre, uno podría derivar esa expresión de dentro, pero ¿para qué? Sería pegarse un tiro en el pie, es decir, complicar la cosa. Tiene que ser r al cubo, la derivada de omega con respecto a es una constante. Es decir, que tendremos una constante c, si queréis. ¿De acuerdo? Vale. Muy bien, habrá que determinar, claro, cuántas, fijaos que estamos en el espacio, por lo tanto nos tienen que aparecer constantes que determinaremos con las condiciones de contorno, que tenemos dos. Esta es la primera, porque es la primera, fijaos que lo que tenemos aquí es una primera integral. Ahora viene la segunda parte. La primera, fijaos que tengo que integrar dos veces. La primera está chupada. Separación de variables. Si esto es cierto, esto es cierto. Es decir, que tendré
que un omega que depende de R, y ahora, a ver, recordad, C es constante. ¿Qué hago? ¿Cuál es el resultado? Si yo tengo C dividido, o sea, R a la menos 2, me sale R a la menos 3, claro, pero al derivar me quedaría un menos 2, es decir, que tengo un menos 1/2 CR al cuadrado más o una constante D, o si queréis pongo C1 y C2, lo que me queráis, ¿de C y D? Pues C y D. Esta es la solución general. Solución general al problema. O sea, ya os dais cuenta, comenté ayer a algún grupo, creo, realmente la asignatura estaría, y es como en otros sitios que nos podría comentar por ahí Víctor, creo que así rápidamente, ¿no? La colocación es después de una mecánica y después de, como llamen la asignatura, un cálculo vectorial, pues en el segundo semestre o en tercero, en segundo semestre, si lo quieren en segundo, sería la colocación temporal para los alumnos ideal. ¿No? Porque entonces habríais visto lentamente gradiente, todas estas cosas, flujos, integrales de línea, todas esas cosas, pues las tendríais un poco más, ¿no? Y yo no tendría que estar pensando, ¿lo han visto? ¿No lo están viendo? ¿Lo tengo que explicar yo quizás a mi manera? No lo sé. Uy, vale. Bueno, pero eso son cuestiones mías, siempre lo pienso. Y que conste que lo he dicho más de una vez, pero estamos en España. Entonces, todos tenemos nuestros intereses, ¿no? Políticos y no políticos, iba a decir. Y si pensáis que la universidad es un lugar ideal, etéreo, en el que la bondad y el bien común se persigue, me estoy grabando, me da igual. Estáis muy equivocados. La universidad es un reflejo puro de la sociedad española o de otro país, pero todavía ha aumentado, todos los defectos aumentados. Esa es mi opinión para el último día, la enseñanza más importante. Lo del copiar y pegar, lo de mentir, bueno, todas esas cosas, si bien también hay gente muy coherente y eso, o sea, que hay de todo. Bueno, eso porque la gente lo ve desde fuera y piensa que perseguir la verdad, no, lo que persigues es la pasta en primer lugar y luego se habla de la verdad. Vamos a por ello. Necesitamos, esto es, como veis todos los días no me he podido retener en comentarios tontos, espero que nos hayan molestado y si no os pido perdón. Necesitamos determinar condiciones de contorno. Por supuesto, no unas no slip gigantescas. Por lo tanto, la velocidad de los elementos de fluido en contacto con las paredes tiene que tener la misma velocidad, por lo tanto, la misma velocidad angular. Si os dais cuenta, lo que nos están dando es la velocidad angular omega 1 y omega 2. Por lo tanto, tendremos que omega en R1 tiene que ser igual a omega 1 y omega en R2 igual a omega 2. De aquí sacamos C y D, y estaba mirando el reloj, y sería pues yo lo haría, pero me da la impresión de que quizás es más interesante no perder el tiempo en C y D. ¿De acuerdo? O sea, que lo podéis hallar. O sea, que esto ya es la integración, la he hecho yo, pero el resto ya, las conclusiones lo podéis continuar, ¿no? Sí, nos podríamos preguntar más, o sea, que tenemos ya UFI, lo tenemos, pero es más interesante preguntarnos, entonces, ¿perdón? Ah, hola. No, pero bueno, entra si quieres. ¿Queríais poner algo? Vamos a por ello. Había dicho que realmente es en el aula 12 donde es más necesario que en el... Bueno,
se podía haber dicho. Bueno, vamos a ver. ¿Qué había dicho? Ah, sí, más interesante que esto es, ya tenemos eso. Vamos a pensar en conclusiones, cuando yo llamaba ahí. Conclusiones significa sacar más información. Hombre, a ver, que eso se ocurre como pregunta. ¿Dónde es la mayor proliferación? No, esos son, bueno, ¿Cuál es la forma del campo de velocidad? ya la tenemos. Parabólica. Eso no tiene importancia. Bueno, quiero decir que no es, eso ya lo tenemos. Pero hombre, aquí la presión yo diría, ¿no? Como primera cosa decir, vamos a por la presión. ¿Cómo es la presión? ¿De acuerdo? Entonces teníamos que la presión, porque eso es más física, lo otro es decir, ¿dónde es el máximo? La presión dependía de R. Claro, ahora la presión no me aparece en la segunda ley de Newton para la rotación, porque no crea momento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no me queda más remedio que volver a lo básico, que es a la segunda ley de Newton para la traslación. ¿De acuerdo? Y entonces tenía en la segunda ley de Newton para la traslación, segunda ley de Newton, ay, qué asco. Y ahora nos vamos a fijar en la componente radial de la segunda ley de Newton. Claro, en la componente radial, o sea que aquí tengo fuerzas, fijaos, estas son las fuerzas viscosas. Estas son un vector o sea, todo es un vector, cada término. Pero ¿qué dirección tiene ese vector? Acabamos de tangencial. Esto es tangencial. Este es radial. Y este, que es la aceleración, es radial hacia adentro, pero radial. Claro, realmente lo que hemos resuelto, y ese es tenéis, si hubiésemos tenido algún día más, o ayer lo pensé, dije, si me hubiese dado tiempo la semana pasada, que no, ahí es problema mío de no ir tan rápido o de ir a la velocidad que yo creo. ¿De acuerdo? Podía ir más rápido. Ahora daos cuenta de la verdad. Si yo no parase de decir la segunda ley de Newton para la rotación, os la tenéis que saber. Liquida. Todo lo que he dicho del momento angular tiene que ser sabido. No pierdo el tiempo, no paro, no hago nada de eso. Entonces quizás podría ir más rápido, pero jamás me ha salido. Y encima con todos los rollos que os meto, pues se acabó. Bueno, en principio tenía pensado esto haberlo hecho la semana pasada para que ayer hubiésemos cogido el ordenador, hubiésemos puesto la Laplacian en matemática y entonces haberle dicho coma cilindrical y entonces habríamos visto cómo esto, poniéndole que U solo tiene componente, únicamente tiene una componente tangencial, el término viscoso. Si uno trabaja con componentes coordenadas cilíndricas, pero yo creo que la explicación está clara, solo es tangencial, ¿no? Es decir, que tendríamos, por un lado, esto igual a cero, porque la aceleración tangencial tiene que ser cero. Vamos a ponerlo todavía más claro. Rho por A. Rho por A. Que sería Rho por una aceleración centrípeta más una aceleración tangencial. Pero la aceleración tangencial tiene que ser cero. Es decir, que únicamente tenemos por la centrípeta. Claro, si esto es únicamente tangencial, pues entonces tenemos conclusión. Si AT es igual a cero, pues esto implica que mu es igual a cero. Esto es igual a cero. Eso es lo que hemos hecho.
Pero para eso me tuve que fijar en los momentos para no tener que decir, pues no me queda más remedio que cogerme el laplaciano en cilíndricas. Vale. O sea que esto es lo que hemos hecho antes. Pero claro, ahora lo que estoy es intentando extraer la información y digo, ahora me voy a fijar en la componente radial. Entonces tendríamos ρ, aceleración centrípeta. O bueno, si queréis, sí. Vamos a hacerlo bien. Radial, hacia afuera, creciente, por lo tanto tendré menos ρ por R omega cuadrado, claro, porque esto era U phi al cuadrado dividido por R, ¿no? Y esto tiene que ser, fijaos, ¿no? Ahora tengo el gradiente el gradiente, ay, qué asco, ay, madre, que ayer me pasaba a veces eso. Vale. Tengo lo del gradiente de presión. El gradiente de presión va a tener una componente radial únicamente, que va a ser bien, ¿con qué signo? Es decir, que tendremos, ¿no? Fijaos, radial. Esto tiene la dirección de R. Con el signo menos, ya lo tenemos. Es decir, que tendríamos, si queréis en forma vectorial, menos ρ R omega al cuadrado por R igual a menos la derivada de P con respecto a R por R. Sí. Lo que has dicho de que es menos. Hombre, el menos. El menos el gradiente de presión. Entonces, ¿qué es que según se va? No, el gradiente de presión, la componente radial es la derivada de P con respecto a R. O sea, según se va dejando el centro, la presión. No, el gradiente de presión es la derivada de P con respecto a R. Lo mismo que tendríamos si tuviese P de X, tendría la derivada de P con respecto a X. El otro signo menos es de que la aceleración es centrípeta hacia adentro. Ese signo menos, el de aquí, viene de la segunda ley de Newton directamente. Bueno, piti, liquidado. Es decir, que tendríamos, pues eso, una ecuación diferencial, otra vez. Bueno, y esta pues podríamos coger, pero también van a ser puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque aquí omega ya lo conozco. El omega que habéis cogido de ahí arriba, lo metéis aquí abajo. Separación de variables, por supuesto, estos puntos suspensivos es significativo. Es decir, esto es cierto y esto es cierto. Claro, aquí viene una cuestión y uno dice, realmente lo que vamos a hallar, porque va a aparecer una constante de integración. Y esa constante de integración, ¿cómo la hallas? Es que no la hallas. Porque lo que viene definido son diferencias de presión. Es decir, que uno va a decir cómo es la diferencia de presión entre la cara interna y la cara externa, o entre, tú tomas como referencia en la presión, por ejemplo, un punto de la cara interna, pues puedes decir cómo es la presión relativa a la cara interna de cualquier otro punto dentro del fluido. Pero no vas a poder decir la presión es esta, sino únicamente vienen definidas las diferencias de presión. Entre un punto, por ejemplo, si queréis, entre R1, R mayúscula 1, ¿no? Y una posición R, pues tendríamos entonces la presión en 1, la presión P. Esto naturalmente no es nada más que P menos P sub 1, que es lo que os estoy diciendo, que es la diferencia de presión, es lo que podemos integrar. Es decir, que no hay una constante que podamos determinar, lo que está determinado es como la energía potencial, ¿no? Son diferencias de energía potencial lo que se definen, las diferencias de energía potencial. No está definido la energía potencial, salvo una constante, por lo mismo. Genial. ¿Qué más os puedo preguntar el día del examen?
Pues, por ejemplo, a ver, ahora viene la otra pregunta interesante. Vamos a cerrar ahí que hay corriente. ¿Qué se os ocurre? ¿Qué os podríais autopreguntar? ¿Qué hemos hecho? ¿Cuál es la energía disipada por unidad de tiempo por la viscosidad? Efectivamente, la energía cinética en el caso estacionario no cambia. Por lo tanto, ¿no? ¿Qué tendremos? La energía potencial, no tenemos energía potencial aquí, gravitatoria. Teorema del trabajo, energía cinética, no cambia, por lo tanto el trabajo debido ¿a quién? A los motores, tiene que ser igual en magnitud a la energía, al trabajo debido al rozamiento. Vale, pues entonces si nos preguntamos cómo es el trabajo que realizan los motores, a ver, esa es la indicación que os voy a hacer, el cálculo no. ¿Cómo? ¿Cuándo? Claro, uno se fija en la pared, ¿no? La pared sólida, claro, esto también se mueve con velocidad angular constante. Por aquí habrá un motor que tendrá, si esto lo está retardando, pues el motor lo tiene que estar. Es decir, que tendremos que ver cómo es otra vez. Porque claro, si voy a por la potencia, trabajo por unidad de tiempo, trabajo es fuerza por desplazamiento, pero si tengo un movimiento circular, un movimiento de rotación, entonces lo que tengo es el momento por la velocidad angular. Es decir, que tendré que ver el momento por la velocidad angular. Siendo tau, el momento, justo el momento como lo cree. Si veo la fuerza que ejerce el fluido sobre la pared, pues entonces tendré el momento que tiene que crear el motor sobre la pared sólida. Bueno, pues ya está, lo tenéis a una distancia R2, si estoy fijándome en el externo, y entonces habría que ver esta omega, naturalmente tendría que ser omega 2. ¿De acuerdo? Lo mismo para la pared interna, pero, o sea que tendría tau 2, omega 2, y tendría que calcular, y pensáis en los signos, cuidado con los signos, cuidado. Eso es para que lo penséis, cuidado, cómo está trabajando el motor. Y en la cara interna pues tendríamos que hacer un cálculo. Realmente si no tuviésemos mucha vista, uno diría, pues tengo que calcular tau 2 y tau 1, ¿no? Hacer dos cálculos, el doble de tiempo, por así decirlo. ¿Es necesario? No, esa explicación no habría que decir no por qué y por qué, o sea, no, porque tau 1 es en magnitud, tiene que ser. ¿Y por qué? ¿Solo te falta el igual? Porque en el momento las manos tendría cero. Perfecto, con eso me vale. Claro, si en vez de fijarme en un elemento de fluido infinitesimal, me fijo en todo el tocho de fluido que está entre las dos paredes, el momento angular total de todo el fluido que está girando no cambia porque es estacionario. Por lo tanto, los momentos externos sobre el fluido, en la pared externa y en la pared interna, tienen que ser iguales. Es decir, que el trabajo me refiero del cálculo, solamente una vez. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te llamas? Laura Sánchez. Laura Sánchez. Muy bien, Laura. Muy bien. Bueno, y con esto yo creo que tenemos suficiente de Couette, de flujo laminar. ¿Bien?